En este tema que va a marcar seguramente la jornada el ingreso de las acusaciones constitucionales en contra de integrantes de la Corte Suprema. Para hablar de este tema saludamos a esta hora al abogado Patricio Zapata. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Claudio. Buenos días, Diana. Buenos días. Abogado, bueno, la primera pregunta que surge, ¿no?, es tomando en cuenta que estamos ya ante casos, o por lo menos las acusaciones que ya están confirmadas que se van a presentar, que es contra la ministra Ángela Ibanco, el ministro Jean-Pierre Matus y el ministro Sergio Muñoz. Estamos hablando de tres casos que son diferentes, que presentan sus propias características y que por lo mismo no se pueden englobar todas en un mismo saco, sino que hay que analizarlas al detalle. Y la primera pregunta que surge es si efectivamente hay mérito detrás de estas acusaciones constitucionales. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo primero es que efectivamente el mismo procedimiento que se emplea obliga a que la Cámara de Diputados primero y eventualmente después el Senado tenga que pronunciarse por separado. Incluso eso ha ocurrido cuando, por ejemplo, hubo una acusación contra varios ministros por haber dictado unos mismos fallos, donde uno podría decir, bueno, era la misma conducta la que se reprochaba. Sin embargo, el procedimiento establece que tú votas por separado para cada magistrado y por cada uno de los capítulos de la acusación. Ninguno de nosotros conoce todavía el contenido concreto de las acusaciones, pero yo me imagino, como es habitual, que puede haber más de un capítulo, es decir, llamémoslo así, un cargo, una acusación. A veces una acusación tiene varios cargos que se votan por separado, el número 1, el número 2, el número 3. Yo no me atrevería a hacer un juicio de cuán fundado está una acusación sin leerla primero. Esa es la verdad de las cosas. Porque hay que pasar de reproches que podríamos llamar morales, de reproches políticos, sobre la base de lo que se ha conocido a partir de unos audios. Hay que pasar a una construcción jurídica. Y eso hay que verlo. Yo por lo menos no me atrevería a hacer un juicio a priori. Abogado, y a propósito de estos distintos marcos o reproches, usted mencionaba, claro, algunos elementos morales, políticos. ¿Cómo observa este marco general? Porque, claro, la acusación es una herramienta disponible del Congreso Nacional, pero al mismo tiempo hoy está en desarrollo ciertas indagatorias, que son algunos de los antecedentes que se han citado respecto a apuntar a quienes van a ser acusados. Y por otra parte, un procedimiento que se lleva al interior también de la Corte Suprema. Bueno, es positivo, digámoslo así, que tanto en la misma Corte Suprema como en otros espacios de la sociedad chilena se esté evaluando lo que ha ocurrido. Nosotros no podemos hacer un juicio, digámoslo así, penal, definitivo, sin que actúen los tribunales de justicia. Pero uno sí puede hacer juicios de otro tipo, sin necesidad de esperar una condena judicial. De todas maneras, uno siempre espera que esos juicios, eventualmente el Colegio de Abogados, eventualmente las universidades, la propia Corte Suprema, de todas maneras le den oportunidad a la persona para hacer su descargo. Pero no son el mismo tipo de juicio, ¿no es cierto?, que haría el día de mañana eventualmente un tribunal oral en lo penal, con un juicio, ¿no es cierto?, con todas las garantías que nosotros conocemos, si es que eso llega a ocurrir. Así que me parece bien que la Corte Suprema esté evaluando, está dentro de sus facultades, tomar alguna decisión. Yo esperaría, por supuesto, que se le dé la oportunidad a cada uno de los miembros de la Corte Suprema de hacer sus descargos también. Aunque no sea un juicio penal, tienen derecho a dar su punto de vista, a cuestionar. Por ejemplo, hemos leído, hemos escuchado que algunos relatores, no sé si los auditores de la radio sabrán que
en los tribunales superiores de justicia existen estas personas que se llaman relatores, que cumplen una función muy importante, están instaladas, digámoslo así, dentro de la Corte Suprema, conocen el día a día de cómo se van manejando las tablas de la Corte. Ellos saben perfectamente lo que pasa dentro de cada una de las salas de la Corte Suprema. Bueno, entiendo que algunos relatores han dado a conocer situaciones que a ellos aparentemente les parecen irregulares ante la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Es importante que los supremos, las supremas que han sido, digámoslo así, indicadas como responsables de estas situaciones extrañas, puedan hacer su descargo. Yo por lo menos creo que siempre hay que mantener a salvo el debido proceso. Abogado, efectivamente todavía no conocemos bien el detalle de las acusaciones constitucionales, así que no vamos a profundizar en eso, porque efectivamente hay que ver primero el libelo para tener a mano cuáles son los antecedentes y poder hacer un juicio al respecto. Pero yendo a todo lo que hemos visto durante estas últimas semanas y estos últimos meses, a partir de las revelaciones en torno al caso Hermosilla y todas sus aristas, distintos actores, tanto políticos como incluso también del Poder Judicial, han expresado su preocupación y se repite mucho la idea, ¿no?, o la expresión, el concepto sin precedentes. ¿Qué tan grave es lo que se está viviendo actualmente en el Poder Judicial, abogado? A ver, la verdad es que a veces nos falta un poquito de memoria y es natural que cada crisis nos parezca la mayor o la más terrible. La Corte Suprema chilena ha pasado por distintos momentos en los últimos 35 años. Hay que recordar que cuando se produjo el retorno a la democracia, hubo un cuestionamiento muy intenso respecto al rol que le cupo a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones frente a las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Un informe Rettig que fue firmado por personas que iban desde el profesor José Salaquet, ¿no es cierto?, hasta alguien como Gonzalo Vial. En el mismo día de ayer en el Mercurio se destacaba al profesor Gonzalo Vial como uno de los grandes intelectuales de la derecha chilena. Bueno, el propio Gonzalo Vial firmó ese informe Rettig y ahí se hizo un cargo a la Corte Suprema por su conducta. Entonces, allá hay una crisis. 10 años después, allá por el año 2000, hubo acusaciones constitucionales contra varios magistrados que venían no solamente desde sectores políticos de izquierda o progresistas, sino que también hubo una acusación presentada por diputados de la UDI. Y esa acusación no prosperó porque faltó un voto y se acusó al presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, y a otros 3 magistrados de la Corte Suprema, y la acusación era por cargos ligados o vinculados a la corrupción. Entonces, no quiero para nada que nos consolemos, esto es siempre un motivo de gran preocupación, pero pareciera ser que cada cierto tiempo, si no se toman medidas permanentemente, si no hay una vigilancia dentro de las instituciones y desde la sociedad, ocurre que se producen estas situaciones de desgaste. Es una situación muy grave, muy preocupante, pero esta institución, como otras de nuestro país, han enfrentado en el pasado situaciones parecidas, de mucha gravedad también. Aquí hay que aprender de toda esta larga experiencia qué cosas se han hecho bien en los últimos años, qué cosas no se hicieron oportunamente. Te pongo un ejemplo. Yo creo que fue importante cuando Francisco Cumplido fue ministro de Justicia, que se hicieran cosas como crear la Academia Judicial, para que el ingreso a la carrera judicial no tuviera que ver con que tú fueras un amigo, pariente de un magistrado, sino que tú ingresaras por mérito. Todos los años egresados de las universidades postulan a la Academia Judicial y es por puntaje, por nota. O que se hayan especializado en las salas de la Corte Suprema. Cada sala tiene su propio área de especialización. O que se hayan incorporado ministros que vienen desde fuera del Poder Judicial para tener las dos perspectivas. La persona que ha hecho la carrera largamente, desde la base de la pirámide, pero también personas que vienen del mundo profesional. Hay que mirar esa experiencia, y yo creo que son valiosas, ver qué más se puede hacer,
y salir de este momento tan difícil y tan duro. Abogado, estaba revisando acá porque, bueno, por un lado, por ejemplo, la jefa de bancada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, abordaba la acusación que se está redactando contra la ministra Vivanco, y ahí ella explicitaba que eran 2 capítulos, uno con las actuaciones que ella habría tenido en causas que conoció y falló como jueza, y el otro dice relación en cómo intervino en diferentes nombramientos. Quisiera quedarme con el segundo punto, porque este sistema de nombramiento de jueces, no ahora, sino que ya hace varios años uno ha escuchado a diversas voces advertir que es necesario mejorar, avanzar en el sistema de nombramiento de jueces. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y si es así, ¿por qué sería tan importante, sobre todo cuando hablamos de las expectativas de alcanzar justicia, que es parte de lo que se busca con el trabajo de los jueces? Ese es un gran punto. Nuevamente, a la gente que nos está escuchando, recordarle, ¿cómo se llega a ser juez en Chile o ministro de la Corte de Apelaciones? Bueno, tú tienes que lograr que te incluyan en una terna, y esa terna la hacen tus superiores dentro del Poder Judicial. Y esa terna va después al gobierno, al escritorio del ministro de Justicia, que en nombre del presidente de la República elige a una persona de esa terna. ¿Cómo se llega a la Corte Suprema? Tienes que conseguir que la propia Corte Suprema te incluya en una quina. Y luego esa quina va al escritorio del presidente de la República, el presidente elige a un nombre y eso va al Senado. Entonces, hoy día, si alguien quiere hacer carrera, si alguien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o ser juez o a la Corte Suprema, necesita, por un lado, el visto bueno del presidente de turno. Y segundo, en el caso de la Corte Suprema, necesitas que una mayoría amplia de la Corte Suprema, 2/3, te den el voto. Entonces, el sistema tal como está, de alguna manera, induce o incentiva a que alguien que quiera ser ministro de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, consiga este apoyo. Por supuesto, hay maneras y maneras de buscar este apoyo, y quizá el sistema está fomentando maneras inadecuadas, está haciendo que estas personas se sientan en la obligación de hacer campaña, mandar sus currículum, conectarse con alguien que aparezca que tiene influencia, alguien que puede convencer al presidente o alguien que puede convencer a un senador. A mí no me gusta, creo que a ninguno de nosotros nos puede gustar la idea de que alguien que va a estar haciendo justicia en forma independiente e imparcial se sienta forzada o forzado para tener chances a hacer este tipo de lobby. A mí en lo personal me encantaría que esto fuera más transparente. Es decir, esta persona ha sido nominada para ser ministro de la Corte Suprema, bueno, va al Senado, da su argumento, trata de convencer, como por ejemplo pasa en los Estados Unidos, que los nominados van y son objeto de un debate amplísimo a nivel de la sociedad, se escudriña todo lo que han dicho, todo lo que han hecho, lo que no han hecho, pero eso es de cara, digámoslo así, a la opinión pública, y efectivamente la persona hace una especie de campaña, defiende sus méritos, pero de una manera que no parezca tan solapada, ¿no es cierto? Eso es lo que a veces molesta un poco, porque además uno se hace la pregunta, ¿adquirirá algún compromiso esta persona con quienes le está pidiendo el voto? Yo quiero pensar que no ha sido así con cada uno de los casos en que alguien ha ido a confirmarse a la Corte Suprema. Yo no creo que por el hecho de que alguien quiera ser confirmado por la Corte Suprema, quiera conseguir esos 2/3 y haya transmitido a través de sus amigos, oye, cuéntale a los senadores que tengo un currículum, que tengo un posgrado, que tengo una trayectoria, no creo que eso per se condene a esa persona. Creo que sería muy inconsecuente como sociedad que estableciéramos un sistema que tiene una lógica
y que después a las personas que se sujetan a esa lógica las crucificáramos. Te repito, no estoy hablando de que alguien, por ejemplo, hubiera hecho cosas como: si tú me das tu voto, yo comprometo a votar de una cierta manera. Eso es otro plano, ¿no es cierto? Y eso hay que probarlo. Ahí hay que ver si realmente alguien, de alguna manera, para conseguir este ascenso, adquirió compromisos que van contra la independencia que tenemos derecho a esperar de nuestros jueces y juezas. Entonces usted, abogado, es más de la línea no de cambiar el sistema actual, sino que de hacerle ajuste, porque durante el último tiempo hemos escuchado varias voces que señalan que esto hay que cambiarlo casi que de raíz. O sea, yo creo que se me ocurren varios cambios, pero fíjate que aquí cada uno tiene sus obsesiones o sus preocupaciones. A algunas personas les preocupa mucho que, comillas, se politice o se cuotee la Corte Suprema, y yo entiendo esa preocupación. A otras personas les preocupa que tengamos magistrados activistas que tomen cursos de acción muy audaces a veces. También me preocupa, pero a mí siempre lo que más me ha preocupado es asegurar que tengamos unos tribunales superiores independientes de los gobiernos de turno, que no sean capturados por quien ocupa el poder ejecutivo. A mí me parece que ese es mi peor fantasma. Cada uno tiene su propio fantasma, ese es mi peor fantasma. Y en ese sentido, involucrar a otro poder del Estado, como el Senado, obligando a una negociación, con la consecuencia de que tú tienes una Corte Suprema que es plural desde el punto de vista de la filosofía, que no está capturada por un sector, que tiene un voto más. No es así. A mí me parece importante. Para mí la peor catástrofe que puede ocurrir para un país es cuando los tribunales superiores son capturados por quienes tienen el gobierno. Porque en ese momento desaparece la posibilidad de que tú tengas realmente fiscalización, control. Después caen los cuerpos electorales dominados por ese ente judicial superior. Ya no tienen la posibilidad de impugnar las decisiones de los gobiernos. Así que yo, en lo personal, sigo pensando, no hay sistema perfecto, que es bueno que los gobiernos de turno no tengan una injerencia tan definitiva. En ese sentido, el Senado me parece una opción. Y tampoco me parece que este sea solo un tema técnico, es decir, que haya que elegir a los supremos sobre la base de una especie de PSU, bueno, ya no se llama PSU, pero que hagamos una especie de test para que tengamos en la Corte Suprema a la gente que realmente tiene un 7 en derecho procesal, un 7 en derecho civil, porque esa tampoco es la solución. Esto no es un tema solamente de la cantidad de libros que la persona haya digerido, o de los posgrados que tenga. Es una decisión de la sociedad chilena muy importante, y uno tiene que mirar el conjunto de cosas, la trayectoria, la cualidad moral, su compromiso con los derechos humanos, con la causa A, con la causa B, y como no estamos de acuerdo completamente sobre esas causas, yo creo que tiene que hacerse de una manera que se expresen los distintos puntos de vista. Esa es mi opinión. Bueno, abogado Patricio Zapata, como siempre, agradecerle el tiempo que tiene para conversar con nosotros, también con nuestros auditores y auditoras, así que vamos a quedar pendientes qué va a pasar, el desarrollo de estas acusaciones constitucionales, y seguramente le pediremos ayuda para hablar de este y otros temas también que veamos a futuro. Un abrazo, abogado, que esté bien. Un gusto, muchas gracias. Gracias, buenos días. 8 de la mañana con 4 minutos, tenemos que hacer una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Diana nos deja, sí, pero por un ratito, porque a las 13 horas va a estar con nosotros en la segunda edición de Radio Análisis. Esta primera edición continúa.